después de la Segunda Guerra Mundial, fue destruida como toda la ciudad de Dresde. Fue destruida en los bombardeos británicos y americanos. Una ciudad que fue prácticamente destruida después de la Segunda Guerra Mundial tras los bombardeos británicos. Hola viajeros, Estamos en una ciudad que fue prácticamente destruida después de la Segunda Guerra Mundial tras los bombardeos británicos. pero ahora está construida en dos partes gracias a las renovaciones de Alemania. Así que aproximadamente con 550,000 habitantes, esta ciudad ahora tiene muchísimo que ofrecer, tanto cultural como artísticamente. Viajeros, bienvenidos a Dresde. ¡Órale, viajero! Prueba del colchón en Dresden. Ay, 10 de 10. Buenas noches. Ahí, colchón. Ahí sí está bueno. Hasta te hundiste, esposo. Buenas noches. La ciudad tiene su parte histórica, su parte antigua, donde podemos encontrar edificios con arquitectura de hace siglos. Casi le doy al señor, pero no importa. Y también edificios más clásicos que fueron reconstruidos después de la guerra, ¿vale? Respetando la antigua arquitectura. Y luego, por supuesto, tenemos la parte moderna, la Neue Stadt, que se llama, donde podemos encontrar el tranvía y edificios más simples, sin tanto detalle en las fachadas. Situada a la orilla del Elba y cerca de la frontera con República Checa. Y en español se dice Dresde, cosa que no sabemos por qué, pero el nombre original es Dresde. También es llamada la Florencia del Elba. Bienvenidos al Palacio Real de Dresden. Este es un claro ejemplo de la reconstrucción después de la guerra, ya que con la guerra fue en su totalidad destruido. Y como pueden ver, la renovación es en la arquitectura original, basada en la arquitectura original. Este sirvió como casa de algunos reyes sajones del periodo de 1415 a 1918. Y bueno, con la guerra se destruyó, ahora está abierto al público, la entrada es aproximadamente de 14 euros y dentro de él hay varias áreas que puedes visitar, como los jardines, algunas áreas de las armas que se usaban en ese entonces, o cosas valiosas de plata que tenían o diamantes. Entonces vale la pena entrar para ver todas estas cosas que usaban antes los reyes. Y ya. Estamos ante la ópera de Dresden, pero como se pueden imaginar y como hemos dicho anteriormente, esta no es la original. Y dirán, bueno, pues es la que se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero no, tampoco. La ópera original fue construida en el siglo XIX y años después, 7 años después, fue destruida en un incendio, desafortunadamente. El arquitecto que construyó la original fue un tal Semper, y cuando se quemó la original contactaron a él otra vez para que hiciera la reconstrucción, pero dijo que estaba muy ocupado, ya que tiene edificios en los que ha intervenido en toda Europa. Pero al final hizo un poco de compromiso y vino y reconstruyó la ópera original, creando así la segunda versión. Y después, obviamente, después de la Segunda Guerra Mundial, fue destruida como toda la ciudad de Dresde.
En el año 1977 la ópera seguía destruida y entonces el gobierno alemán ya decidió, bueno, pues vamos a construirla, y aquí tenemos el resultado, que fue la copia de la segunda ópera. Desde que se entra en la ópera, el público entra en un engaño. Y esto es lo que Semper, el arquitecto, quería transmitir, ya que en el mismo hall, el primer hall, se encuentra con que las paredes son de madera, ambos lados. Pero no son de madera, están pintadas, ¿vale? Está todo hecho a mano y parece que es de madera. Y eso es lo que precisamente se intenta hacer, ya que cuando se va a una ópera, pues el stage es de mentira, es utilería lo que se utiliza siempre. Y en el primer piso, por ejemplo, podemos encontrar una sala enorme con detalles en mármol. ¿Y qué saben? ¿Qué ven? Chocolate. Es fake. Se hacía también a mano, ¿vale? Se tallaba la piedra a mano y se daba ese aspecto a mármol. Solo para hacer una de estas columnas necesitaban 1 mes y medio. ¡Santo Dios! Y algo que queda mencionar, bueno, merece la pena entrar a verla, sí. Si van con un guía como el que hemos tenido nosotros, que ha explicado todo muy bien, incluso en inglés, que yo no soy aquí ningún pro. La entrada cuesta 14 euros por adulto. Y además, si quieren tomar fotos, algo que me parece lamentable, tienen que comprar esta etiqueta, que vale 3 euros si quieren hacer fotos. ¿De qué es la etiqueta? Etiqueta para licencia de fotografía. Como es posible que sepan, Alemania en su mayoría es de religión protestante. La que tenemos aquí detrás es la primera iglesia católica y la única que hay aquí en Dresden, que fue mandada a construir por Augusto el Fuerte. ¿Por qué? Dirán. Bueno, pues para poder ser rey y gobernar en Alemania, le hicieron cambiar de religión, porque era el rey de Polonia. Esta iglesia se construyó en secreto, sin que el pueblo lo supiera, la mayoría de las cosas que hacen los reyes y los políticos. Y cuando empezaron a poner los saltos que se ven, hay un total de 78, ahí es cuando el pueblo vio que iba a ser una iglesia católica. Aún así, el pueblo lo respetó mucho y no se metió, ni protestaron ni nada. ¿Por qué? Porque si no es rey... Cuando el rey Augusto murió, su cuerpo fue llevado a Polonia, pero su corazón se mantuvo en la iglesia que construyó en Dresden. Dicen que como era tan mujeriego, que cada vez que una mujer bonita pasa por su corazón, que está aquí en la iglesia, el corazón palpita. ¡Ah, qué miedo! Estamos aquí enfrente de la Frauenkirche. Es una iglesia luterana que fue destruida en los bombardeos británicos y americanos en la Segunda Guerra Mundial. Esta fue, no se destruyó con las bombas explosivas, sino por las bombas incendiarias y, bueno, debido al daño, pues se derrumbó. Entonces ya después la reconstruyeron después de la caída del muro de Berlín y usaron sus piedras que estaban aquí, porque aquí eran todo ruinas, para reconstruir la nueva. El 45% de esas piedras fue utilizada y, como podrán ver, hay como piedras más oscuras y piedras más blancas. Obviamente las más oscuras son las que son las originales. También esta iglesia se reconstruyó como una reconciliación entre Alemania y los británicos, por eso es uno de los monumentos más importantes para Dresden.
Y con este aire calientito y este atardecer tan bonito, nos despedimos de Dresden. No se olviden de suscribirse, darle like, comentar, activar la campanita, compartir y todo lo que se les ocurra. Órale, viajero.